En punto número 5 tocamos otra analogía. En este caso tocamos la analogía de la iglesia, que es la novia de Jesucristo. La realidad de Cristo como el novio de la iglesia informa de gran manera los papeles del hombre y de la mujer en el matrimonio y la iglesia. Bueno, volviendo a la analogía del padre, bueno, si Dios Padre cuida, exhorta, anima a sus hijos y los hijos respetan, obedecen, se sujetan al Padre, Dios ha establecido este orden en la iglesia, con la iglesia sujetándose al liderazgo de ciertos hombres maduros que actúan como padres en la iglesia. Pero en esta analogía tocamos el enfoque un poquito, porque en esta analogía Cristo es el novio, la iglesia es la novia, y las mujeres en la iglesia actúan y enseñan a la iglesia cómo responder a Cristo, y los hombres no es nada fácil. Los hombres tienen el papel de representar el amor sacrificial de Cristo en la iglesia y gobernar la iglesia bajo la autoridad de Cristo, gobernando así como Cristo gobernaría la iglesia. Entonces, ningún papel es fácil. Entonces, a veces los que critican este patrón dicen, bueno, están sujetando, están abusando a la mujer. Bueno, ¿qué de pobre hombre que tiene que representar a Cristo mismo, que tiene que sacrificarse por la iglesia y por su esposa? No es nada fácil. Dice que tiene que amar a su esposa así como ama a sí mismo, como ama a su propio cuerpo. Qué barbaridad, eso es sumamente difícil. Pero en la iglesia también los hombres tienen el papel de Cristo mismo. Los hombres deben de estar sacrificándose, sirviendo, proveyendo, protegiendo, actuando así como Cristo actúa. Entonces los dos papeles establecidos por Dios enseñan algo acerca de Dios a la iglesia. Las mujeres enseñan ciertas cosas, los hombres enseñan otras cosas, pero todos tienen su papel distinto y de muchísimo valor. En esta analogía, el Señor es esposo, pero también ya hemos visto que es padre. Entonces, Dios es ambos. Señor es esposo y padre. Y hemos leído, y no voy a leerlo, ustedes deben leer Ezequiel capítulo 16, porque en verdad es una alegoría con muchos puntos. Porque en esta alegoría, en Ezequiel, el profeta mezcla las dos analogías. Mezcla el papel, la de un padre y la de un esposo. En este capítulo Dios es ambos. Al principio es padre y más adelante el capítulo Dios es esposo. Y al principio Dios adopta a un recién nacida, abandonada, y la cría como la suya. Y hay que entender que estamos hablando, a pesar de que el lenguaje es sumamente gráfico, muy gráfico el lenguaje en este capítulo, pero está ilustrando una realidad espiritual. Dios es que hace que nazca Israel. Bueno, de manera espiritual, no tiene nada que ver con sexo, no es ni es físico, es espiritual. Y Él cumple el papel de padre y cría a esta hija en términos espirituales, y más adelante cambia la metáfora, cambia el simbolismo, y Dios empieza a cumplir el papel de esposo. En esta analogía, con mucho simbolismo, Dios condena a su pueblo por su infidelidad, que toma varias formas. Condena su desobediencia como hijo, pero también condena su infidelidad como novia. Y también lo mismo es que la Biblia está repleta de este tipo de metáfora o de analogía, de simbolismo. En los primeros capítulos de Jeremías, por ejemplo, hay que leer los primeros 3 capítulos. Dios constantemente está acusando, condenando a Israel
por prostituirse a ídolos falsos. Y usa otra vez la metáfora de esposo y esposa. Israel cumple el papel en este caso de esposa infiel. Yo leo solo este texto. Jeremías capítulo 2, versículo 20. Desde hace mucho quebraste el yugo, te quitaste las ataduras y dijiste, no quiero servirte. Sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te entregaste a la prostitución. Es la acusación de Dios a su novia, Israel. Y Jeremías capítulo 2, versículo 23, encontramos estas palabras. ¿Cómo puedes decir, no me he contaminado, ni me he ido tras los Baales? Considera tu conducta en el valle, reconoce lo que has hecho. Camella ligera de cascos, que no puedes quedarte quieta. Asna salvaje que tiras al monte cuando ardes en deseos. Alfateas el viento cuando estás en celo. No hay quien te detenga. Ningún macho que te busque tiene que fatigarse. Cuando estás en celo fácilmente te encuentra. Entonces Dios usa este lenguaje gráfico para condenar las infidelidades de su pueblo. Pero hay que leer capítulo 3 por completo, donde Dios le da la oportunidad de que su pueblo, su novia, se arrepienta y vuelva a él. De igual manera hay que leer el libro de Oseas. Oseas presenta a Dios como esposo que siempre persigue a su esposa infiel para persuadirla a que se vuelva a Dios. Y eso debe de convencernos también de nuestras infidelidades o nuestros idólatras, para que nosotros también nos arrepintamos. Y mi favorito, Malaquías capítulo 2, hay que leer versículos 10 a 16, donde el pacto de Dios con Judá se compara al pacto matrimonial. Entonces es que a veces es difícil saber de cuál pacto está hablando, porque él mezcla este pacto de Dios, el pacto de gracia con Judá, pacto de paz, con el pacto matrimonial. El matrimonio se define en términos de pacto de gracia y paz. En ambos pactos Dios requiere la fidelidad de ambos partidos. Por supuesto que sí, Él es fiel, pero la duda queda en su novia, Israel o la iglesia. Aún en este pasaje, la unión en Malaquías, capítulo 2, la unión en una sola carne del esposo y la esposa sugiere la unión entre el Señor y su pueblo. Entonces no es concepto solo del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, pero empieza en el Antiguo Testamento hablando de la unión espiritual entre Dios y su pueblo, que el matrimonio es una analogía que nos hace entender la unión entre Dios y su iglesia. Pero Malaquías lo dice así en versículo 15. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es un solo? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Aquí encontramos el versículo bello de que en el lugar se produce por hombre y mujer fieles descendencia dada por Dios. Es decir, nuestros hijos no son nuestros. La mujer nace para dar lo que es de Dios a Dios. Dios quiere que el matrimonio se mantenga para que el matrimonio pueda producir esta simiente para Dios, hijos e hijas que honren, que creen en Cristo y que obedezcan a Dios, que se entreguen a Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Entonces mantente fiel a la esposa para que los dos puedan producir simiente, o es decir, descendencia para Dios mismo. Y por supuesto que sí, esta analogía
se presenta en toda su gloria en Efesios capítulo 5, versículo 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo, o en griego un solo sarx, carne. Esto es un misterio profundo y yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Bueno, aquí se ve con claridad que Pablo, basado en cómo es Dios como esposo, futuro esposo, como novio, y la iglesia como novia, tiene implicaciones en el matrimonio. Es que la mujer debe respetar a su esposo y el esposo debe de amar y sacrificarse por su esposa. En Efesios capítulo 5, versículos 31 y 33, en el que Pablo instruye a la iglesia con respecto a los papeles de los esposos y esposas en el matrimonio, vemos el cambio repetidas veces entre la relación humana y la que aquella relación simboliza. La relación entre Cristo y la iglesia. La autoridad de Cristo sobre la iglesia respalda al esposo como la cabeza en relación con su esposa. Pero el amor de Cristo para la iglesia nos muestra cómo el papel de cabeza debe ser administrada, no por un dominio egoísta, sino en un espíritu de darse y sacrificarse. El hombre es responsable, pero responsable para guiar el matrimonio con amor, para servir a su familia, servir a su esposa y amarla así como ama a sí mismo, sacrificándose por ella. Entonces tiene muchas implicaciones también para la iglesia. El apóstol Pablo invierte tanto en esta analogía, haciendo que el matrimonio sea tan solemne y maravilloso que es fácil ver, porque Pablo presenta la relación entre esposos y esposas en la manera en que establece el orden en la iglesia como la familia de Dios. Por lo tanto, se ve con claridad que la enseñanza bíblica de Cristo como novio y la iglesia como novia tiene implicaciones para el orden en la iglesia y específicamente para los oficios en la iglesia. Hemos visto que el orden y la autoridad en la iglesia refleja a Dios como Padre. De manera parecida, el orden en la iglesia refleja a Cristo como novio. Así como el papel de Dios como Padre de la iglesia requiere respeto y honor para los ancianos que gobiernan a la iglesia en el nombre del Padre, el papel de Cristo como novio que ama y se sacrifica por la iglesia y que siempre lucha para presentarse a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha y santa, implica que los ancianos sirvan y se sacrifiquen por la iglesia como ejercen su autoridad y que la iglesia se sujete a ellos. Y el autor de Hebreos enseña esto con claridad, enseña la obediencia a la iglesia, a sus líderes, en versículo 17 del capítulo 13, así como las esposas respetan a sus esposos. Entonces la Biblia hace la misma aplicación en el matrimonio, con ese orden, en la iglesia, el mismo orden, y el hombre respetando el papel de Cristo y la mujer el papel de la iglesia. No es nada fácil, pero es una cosa bella cuando funciona. Es importante aceptar que en algún sentido todos los creyentes de la iglesia nos sujetamos los unos a los otros en amor, así como Pablo enseña en versículo 21 del capítulo 5 de Efesios. Pero al mismo tiempo decir que esta sujeción no implica una sujeción igualitaria en que el esposo o el anciano gobernante abdiquen su autoridad. No, significa que su autoridad sea radicalmente transformada por el Evangelio y que el esposo y los ancianos en la iglesia ejerzan su autoridad con amor y mansedumbre, autosacrificándose, siempre buscando el máximo beneficio espiritual para sus esposas y para el pueblo de Dios.
Muy bien, la última parte vamos a tocar las implicaciones prácticas de toda esta teología de orden, las aplicaciones prácticas en la iglesia. Siempre poner en práctica la muy buena hermenéutica y entender que la Biblia sí tiene varias formas de literatura. Poesía es una forma, metáfora es otra. La Biblia usa muchos modismos, metáforas, simbolismo, tipos, alegorías. Muy importante entender que es totalmente imposible sacar una metáfora, una alegoría fuera de su contexto y basar una práctica solo basado en un simbolismo, porque el simbolismo simboliza otra cosa. Entonces hay que hacerse la pregunta, esta alegoría, por ejemplo, en Ezequiel 16, que es bastante gráfico y puede ser problemático en la mente de muchas personas, hay que entender que lo que Dios por medio de su profeta está llamando a su pueblo a que se arrepienta, porque en un sentido está actuando como hijo desobediente, en otro rebelde, en otro sentido está actuando como esposa infiel o novia infiel en este caso. Entonces hay que entender que es ese punto. Dios no está enseñando incesto. Entonces Dios usa los papeles que nosotros reconocemos en la vida, en la vida cotidiana, la estructura familiar. Dios ha establecido esa estructura para enseñarnos algo acerca de Él. Dios es Padre y esta metáfora, esta alegoría nos enseña algo acerca de Dios Padre. Dios Padre es como yo tengo mis 5 hijos. Y una vez uno de mis hijos rebeló severamente y se desvió de la fe por completo y mi corazón pues salió quebrantado. Entonces Dios, si yo me siento así, entonces ¿cómo se siente Dios cuando nosotros le somos infieles como hijos? Y esa metáfora, mejor dicho, esa alegoría extendida con muchos puntos de muchísimo simbolismo, empieza hablando de Dios como el Padre espiritual. Dios es el que hizo nacer de la muerte, o es decir, resucitar de la muerte Israel para que sea su hijo. Y Dios lamenta y regaña, amonesta, condena a su hijo por desviarse por completo. Y luego, en el mismo contexto, la alegoría sube hasta que en este caso Dios está presentándose como esposo muy dolido por las infidelidades de su esposa. Entonces hay que tomar en cuenta que es una alegoría, es puro simbolismo y está representando una realidad espiritual. La realidad espiritual es que como Padre, Dios espiritualmente nos hace nacer de nuevo y nos adopta como hijos, pero también Dios usa otra estructura familiar. Dios es novio, en este caso, la iglesia es novia. En el futuro, el libro de Apocalipsis presenta la boda en que Cristo se casa, ¿verdad? El banquete de bodas. Se casa con su novia en la iglesia. Y en el cielo o en el reino eterno, todos vamos a sujetarnos a Dios perfectamente bien, como hijos, como esposas, pero todos vamos a ser esposas. Y para poder jugar un poco más con estas metáforas, no me gusta considerarme como novia. Soy hombre, pero yo tengo que entender que en un sentido no importa. Es una categoría que me hace entender cómo debo relacionarme con Dios en toda su misión. ¿Y quién me va a enseñar eso? Guste o no guste, Dios le ha dado ese papel a la mujer. Enseñarme cómo actuar en su misión, en obediencia a mi Dios. Y le ha dado cierto papel a la esposa y también a las mujeres en la iglesia para enseñarme eso. Pero ¿qué le ha dado Dios al hombre? El hombre tiene que enseñarle algo muy particular a la iglesia. Y si uno lee cuidadosamente bien capítulo 2 de 1 Timoteo, le corresponde al hombre enseñarle a la iglesia santidad, ser ejemplo de
fidelidad. Y la gente se queja, bueno, los hombres no son muy fieles. Bueno, sí, pero cuando la iglesia ve a un hombre fiel, wow, admira a ese hombre fiel a su esposa. Todos los días, 50, 75 años, fiel a una sola mujer por toda la vida. ¡Qué cosa! Y eso enseña a la iglesia cómo es nuestro Dios, fantástico. Y cuando la iglesia ve al hombre que a veces es muy egoísta, muy machista y abusa mucho a su privilegio pero cuando la iglesia ve a un hombre sacrificial, que ama de manera sacrificial y que no es egoísta, que sirve a su esposa, su familia, que protege, la iglesia, wow, y admira. Entonces, el hombre cumpliendo su papel que Dios le ha dado, enseña a la iglesia santidad y fidelidad. ¡Wow! Y la mujer que no le gusta la palabra, pero sí es sumisa y cumple y sirve y cumple con su papel de complementario. Entonces, todo el mundo, wow, eso es muy bello. Entonces, colaboran juntos y no hay conflicto, y la mujer enseña, según este mismo capítulo 2 de Timoteo, enseña modestia, enseña respeto. La iglesia debe de aprender de la mujer en cuanto a cómo respetar a Cristo por la forma en que las esposas respetan a sus esposos, y también en la iglesia como todos respetan a los líderes ordenados en la iglesia. Eso nos enseña algo muy particular a cómo responder a Dios mismo, a Cristo mismo. Entonces, todas estas analogías nos ayudan a entender quién es Dios, nos ayudan a conocer a Dios, también nos instruyen cómo comportarnos en la iglesia. Entonces, y cuando uno ve en práctica este diseño bíblico, esta teología bíblica, es que es una cosa maravillosa, es un diseño excelente, porque viene de Dios mismo. Implicaciones de esta teología de orden en la iglesia. Recordamos que el apóstol Pablo enseña este orden en la iglesia basado en el orden de la creación y también el orden en la Trinidad. Según esta enseñanza, si la mujer ejerce autoridad sobre el hombre en la iglesia, esto socava el orden que Dios ha establecido. Otra vez, 1 Timoteo capítulo 2, la mujer debe aprender con serenidad, con toda su visión. No permite que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Es la misma cosa, exegéticamente hablando. Enseñar en la iglesia o predicar en la iglesia es ejercer autoridad, porque está estableciendo la pura doctrina de la iglesia que Dios le ha dado, que corresponde en este caso al hombre, y también está guiando y estableciendo la dirección de la iglesia por la misma predicación, y por eso enseñar en público en la asamblea de culto es ejercer al mismo tiempo autoridad. Y Pablo dice que la mujer debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado estableciendo el orden de la creación, Adán y Eva después. Además, no fue Adán engañado, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió el pecado. Ya hemos tocado la exégesis de ese versículo, pero mujer se sabrá refiriéndose a la profecía de Dios le había dado a Eva, que fue cumplida en María, la Virgen, que dio a luz al Mesías, siendo madre y pareciendo que tiene implicaciones para todas las madres ahora, con sensatez en la fe y amor y santidad, porque es un papel sumamente especial, único, particular, que solo puede cumplir la mujer. Según 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, Pablo no prohibía que la mujer enseñara. En muchos pasajes Pablo elogia a la mujer que enseña. Vamos a examinar algunos de estos textos al ratito. Pero en 1 Corintios capítulo 14, versículo 34, Pablo dice: guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. No es un mandato absoluto, vamos a ver. Que estén sumisas como lo establece la ley.
Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Lo que Pablo prohíbe es la enseñanza autoritaria de la mujer al hombre en la asamblea de la iglesia en público. Este tema ha sido discutido mucho. Y la iglesia históricamente ha considerado las siguientes interpretaciones. Entonces, la que acabo de decir es la que aceptamos en esta clase, es la que yo acepto, es la A. La mujer puede enseñar en situaciones informales y no de una posición de autoridad ante la asamblea. Y en nuestro sistema, y no estoy diciendo tampoco que nuestro sistema es absolutamente bíblico, pero en nuestro sistema, cuando el pastor predica ante toda la asamblea, él está en ese hecho, también está ejerciendo autoridad. La mujer puede enseñar en situaciones informales y no de una posición de autoridad ante la asamblea. La mujer debe enseñar en la casa y aún a su esposo cuando le pide sabiduría. Proverbios 31, 26. Puede participar y aún tomar el liderazgo en contextos privados para el ministerio de discipulado, en el caso de Priscila y Aquila con Apolo, Hechos capítulo 18. Ya hemos mencionado el liderazgo de mujeres en el discipulado de otras mujeres y niños. En Corinto, Pablo reconoce que las mujeres oran y profetizan en la iglesia. Y esta posición ha sido la mayoría en la historia de la iglesia. Y vamos a también examinar un poco más ese texto muy interesante para mí, Hechos 18. Lo que Pablo prohíbe es solo que la mujer participe en juzgar profecías. Bueno, hay que leer esa información. No me meto mucho en esta interpretación, pero hay que leer cuidadosamente capítulo 11 y también capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. En nuestra opinión, esta interpretación no concuerda con el contexto bíblico. Y no sé si me entienden, pero también en estos pasajes Pablo habla de la necesidad de juzgar profecías, y esta interpretación dice que la mujer es prohibida, no puede. En nuestra opinión, esta interpretación no concuerda con el contexto bíblico en ninguno de estos pasajes. La C. Algunos dicen que en el orden de eventos, es decir, en el flujo de la historia, Pablo prohibió al principio lo que después permitió, es decir, al principio que las mujeres enseñaran a los hombres con autoridad para no ofender a las costumbres griegas, lo que después permitió. Entonces, cuando la prohibición cultural se relajó, Pablo quitó la prohibición. Esta interpretación hace débil la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Pero hay que entender que no tienen que preocuparse mucho por esta interpretación, pero hay un movimiento hoy en día de intérpretes que dicen que todo lo que Pablo enseñó, lo enseñó conforme a la cultura. Y Pablo también iba cambiando. Eso se llama contextualización, y por eso a muchos no les gusta la palabra contextualización. Yo sí, correctamente definida, es una muy buena palabra. Pero abusando lo que se llama la contextualización, ellos dicen que Pablo solo estaba conformándose a su contexto, y más adelante en otros pueblos él permite cosas que al principio prohibió. No sé si me entienden, pero en mi opinión esta interpretación hace débil la doctrina de la inspiración de las Escrituras. ¿Me entienden? Entonces, si en verdad lo que Pablo enseña es inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, entonces no habrá este tipo de cambio tan fuerte. No digo que Pablo nunca se contextualizó, porque claro que sí, lo hizo como buen misionero, pero su
su habilidad de predicar de forma reverente en esa prédica nunca cambió ninguna doctrina, ningún punto teológico. Algunos dicen que Pablo, mejor dicho, en mi opinión, la contextualización tiene que ver con qué parte del Evangelio, que es múltiple y tiene muchas facetas, qué parte del Evangelio aplica primero. Para mí eso es contextualización. Y cada pastor lo hace cuando predica. Por ejemplo, cuando viene la pandemia, el pastor tiene que preparar un sermón. Se llama contextualización. Él aplica el Evangelio a lo que está pasando en el mundo, a lo que está pasando en la cultura. Entonces, por eso cuando uno escucha un sermón que fue predicado hace 150 años, o por lo menos lo lee, entonces va a haber diferentes aplicaciones. Va a ver que el Evangelio se aplicaba a diferentes costumbres en la cultura que ya no existen. Entonces eso se llama contextualización. Pero no tiene que ver con cambiar enseñanzas. Tiene que ver qué parte del Evangelio aplica en este contexto. La D. Algunos dicen que Pablo está acomodándose a la realidad cultural de su era, que consideraba que la mujer no tenía competencias. Eso es muy común hoy en día, hablar, esa gente primitiva, que es mujer estúpida. Bueno, es que eso tampoco concuerda con la historia, y ni con la Biblia, que en su era consideraba que la mujer no tenía competencias ni capacidades que el hombre tiene, pero con sus avances en la época moderna ya es mucho más capacitada. Ese tipo de ajuste a la cultura ya no es relevante. Esta interpretación no es convincente porque Pablo en sus cartas, Lucas en su Evangelio y Jesús mismo reconocen y honran a mujeres competentes, ricas y prominentes obviamente en sus cartas, el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos. Había muchas mujeres prominentes y liberadas en el primer siglo. Muchos comentaristas, y yo soy uno de ellos, dicen que el gran problema al cual Pablo quería dirigirse y preparar a Timoteo fue este gran movimiento de mujeres liberales en Éfeso, porque tenían ese culto falso, ¿verdad?, satánico, ¿verdad?, de fertilidad con el templo Diana, ¿verdad? Entonces había mucha exaltación en forma perversa de la mujer. Entonces decir que las mujeres no tenían competencias ni papeles en la cultura. Bueno, le doy otros ejemplos. A través del libro de Hechos, cada vez que respondían al Evangelio, fariseos o mujeres de prominencia, Lucas menciona eso varias veces. Y también más adelante vamos a ver que Pablo también avanza las mujeres competentes, los que colaboraban con él en el Evangelio, pero más adelante vamos a considerar esos ejemplos. Había muchas mujeres prominentes y liberadas en el primer siglo. Pues otros dicen que si una mujer tiene don, este es un argumento muy común. Bueno, tiene don de predicar, ¿por qué no predica? Otros dicen que si una mujer tiene don de enseñar o predicar, debe ser permitida y que lo haga. Esta interpretación confunde dones con autoridad y asume que la falta de autoridad implique inferioridad. Tomamos un ejemplo. En realidad, una persona podría tener la habilidad de conducir un aeroplano de alta sofisticación. No puede subir a la cabina de cualquier aeroplano, de cualquier aerolínea para despegar porque no se ha otorgado la autoridad para hacerlo. Dios le ha dado a la mujer todos los dones espirituales, pero no le ha dado la autoridad sobre el hombre en la iglesia. Entonces puede ejercer estos dones en otros contextos, pero no discipulando o ejerciendo autoridad sobre los hombres. En resumen, Pablo no establece su posición acerca del orden en la iglesia basado en asuntos culturales, ni en aspectos psicológicos, ni en la medida de competencias o dones, y ni que la mujer tenga más culpa o que sea más crédula. Y ahora voy a dar un breve resumen. Pablo enseña el orden en la iglesia basado en
el orden de la Trinidad, orden de la creación, el orden de la caída y los papeles de Dios como Padre, los papeles de Cristo como novio. Puede leer. Número 1. Dios establece la enseñanza de orden en la iglesia basado en el orden en la Trinidad. Las tres personas son iguales en esencia, dignidad, poder y gloria, pero existe autoridad y sujeción y papeles distintos entre las tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. 2. El orden de la creación. Pablo establece el orden en la iglesia basado en el orden de la creación y la manera de la creación. Este orden sugiere complementariedad y significa igualdad con distinción de papeles. También implica interdependencia, como ya hemos visto. Y papeles muy especiales y únicos para la mujer. Número 3. El orden de la caída sugiere ambos, el intento de corromper el orden establecido por la creación y la restauración por gracia de ese orden. Número 4, los papeles de Dios como Padre y número 5, el papel de Cristo como novio. Estos dos papeles tienen implicaciones para los hombres y las mujeres en la manera en que se gobierna la iglesia. En fin, para Pablo, todo en la iglesia es basado en la cabeza de la iglesia y es ordenado por la naturaleza de Dios mismo para revelarnos las maravillas de Dios. Los hombres en sus papeles enseñan a la iglesia ciertos atributos y papeles de Dios y de Cristo, como amor sacrificial, como fidelidad, como santidad. Las mujeres en sus papeles enseñan a la iglesia otros atributos de Cristo y cómo la iglesia se relaciona a Cristo, como modestia, respeto, sujeción, mansedumbre. Entonces, mujeres en particular tienen la habilidad de enseñar a la iglesia estas características y Dios le ha dado al hombre la responsabilidad de mostrar estos atributos de Dios: amor, fidelidad y santidad. Muy bien, ahora tocamos otras aplicaciones, algunas aplicaciones de estas enseñanzas acerca del orden en la iglesia. Aplicar esas enseñanzas en una variedad de culturas y tiempos requiere mucha sabiduría. En general, la mujer puede y debe enseñar en una variedad de circunstancias informales, excepto en situaciones formales en asamblea general donde la enseñanza sugiere autoridad y dirección para la iglesia. Abajo notamos algunas circunstancias en las cuales la mujer es animada para usar sus dones de enseñanza. No todos van a estar de acuerdo con estos ejemplos. Algunos los van a ver muy liberales, otros como muy limitadores. Cada iglesia y denominaciones deben establecer las normas particulares para su grupo. Bueno, vamos a ver. Las mujeres deben discipular a otras mujeres. Obviamente, Pablo enseña esto. Deben discipular a otras mujeres, jóvenes, ancianas y niños. Pablo da instrucciones específicas con respecto a esto en la primera parte de Tito 2. Las mujeres pueden enseñar en una variedad de situaciones y discipulado informales, aun cuando hay hombres presentes. El ejemplo que mencionamos arriba es el de Priscila y Aquila. Ellos como pareja corregían y disimulaban al carismático Apolo en privado. Basado en el orden de los hombres, en el contexto, y el griego sugiere esto. Cuando se menciona primero la mujer, entonces es la persona predominante en este contexto. Y basado en el orden de los nombres en el texto, es evidente que Priscila tomaba el liderazgo en la enseñanza, acompañada por su esposo. En otras palabras, respetando a su esposo, estaba presente, pero ella con su don de enseñanza, discipulado, junto con su esposo, pero ella enseñaba a Apolo, un líder que necesitaba algo de corrección en cuanto a su doctrina. Y Priscila lo hacía, pero en privado.
Uno podría imaginarse varias situaciones dentro del Ministerio de Educación Cristiana en la iglesia en las cuales la mujer enseña, aun con hombres presentes, puesto que la enseñanza se sujeta a sana doctrina y orden apostólico establecido por los ancianos de la iglesia. Pero aun en esta situación o en este caso, algunas iglesias ni permiten esto. Otras sí. Otra vez, cada iglesia, cada denominación tiene que establecer sus propias normas, obedeciendo, en mi opinión, ese diseño establecido por el orden apostólico. Número 3. No cabe duda de que las mujeres oraban en la iglesia, en el culto de adoración en público, en la asamblea general, 1 Corintios 11, 5, no cabe duda. También profetizaban. Y eso es un poco problemático porque no es un poco difícil discernir exactamente lo que profetizar en este contexto significa. El doctor Clowney lo ve como el cumplimiento de la profecía de Joel, que dice que las mujeres profetizarán al adviento de Cristo y en la ocasión de la dádiva del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Bueno, si leemos no todo el pasaje, pero en la profecía de Joel, en versículo 28 de capítulo 2, dice así: después de esto, derramé mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramé mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Bueno, aquí abajo el cumplimiento en el sermón de Pedro, en capítulo 2, versículo 17 de los Hechos, dice así: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Bueno, aparentemente, según esta interpretación, las mujeres también recibían las revelaciones para completar la exposición de la persona y obra de Cristo dentro del periodo del Nuevo Testamento. Si esta es la interpretación correcta, esas expresiones de las mujeres estaban sujetas a su cabeza en la iglesia, 1 Corintios 11, 5, y sus profecías sujetas a la examinación de los ancianos, 1 Corintios 14, versículo 29. Si el don de profecía, como se define arriba, se entiende así en este contexto, ese don ha cesado, porque no hay más revelaciones. Entonces, no es muy claro cómo aplicar estos textos hoy en día. Por lo menos vemos el principio de orden apostólico. Las mujeres participan de gran manera en el culto y los hombres ancianos, con su autoridad apropiada y bíblica, están guiando, terminando el contenido expresado en el culto. Y número 5. Las mujeres participaban de gran manera en el misterio de Jesús y respaldaban su misión con sus propios recursos. Obviamente eran mujeres prominentes con dones necesarios para la efectividad de la misión. Lucas 8. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios; Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, obviamente mujer prominente; Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Muy bien, obviamente las mujeres estaban participando en la misión y ministerio de Jesucristo, y mujeres también prominentes. Las mujeres participaban de gran manera en el ministerio del apóstol Pablo, y ellas se llaman compañeras del Evangelio. Y aun cuando está advirtiendo a la iglesia acerca de la necesidad de que se reconcilien Evodia y Síntique,
dice de ellas han luchado a mi lado en la obra del Evangelio. Entonces estaban participando Pablo en la obra misionera. ¿Pueden ser misioneras? Claro que sí. La buena práctica sería que cuando evangelizan a los hombres, que los entrenaran en sus papeles como hombres en la iglesia. Esta cuestión de mujeres sirviendo como misioneras, le doy mi opinión. Porque todavía no estamos bajo el orden, no estamos bajo la autoridad en una iglesia local. Es que las mujeres, por supuesto, que sí pueden evangelizar y hasta en grupo, o mejor dicho, por lo menos en pareja, con otros, evangelicen a otros, incluyendo a los hombres. Te doy dos ejemplos. Una vez estaba enseñando en otro país y había un grupo bastante grande de mujeres, pastoras, misioneras, y no les gustó para nada estas enseñanzas que yo les daba. Y bueno, en mi opinión, la mujer participa como misionera, pero lo antes posible capacita a los hombres en el grupo para que ellos asuman los papeles que la Biblia prescribe estos papeles a hombres en la iglesia como líderes. Y dando el ejemplo de mi propia esposa, cuando llegamos a la gran ciudad de Houston, en Texas, en el año 79, no habla ni una palabra, ni había escuchado ni una palabra de español. Y mi esposa sí hablaba bastante bien, no perfectamente bien, pero hablaba el español. Y como la gran evangelista que es ella empezó a evangelizar a los de habla española. Y ella formó un grupo en la iglesia y nosotros tratamos a ese grupo en la escuela dominical. Y ella al principio enseñaba el grupo ella sola, enseñando la Biblia. Pero lo antes posible ella identificó a un hombre en el grupo muy interesado, más maduro, y lo capacitó y lo antes posible entregó el grupo a este hombre. Para mí eso fue muy apropiado y sus esfuerzos estaban bendecidos por los ancianos gobernantes de la iglesia, que eran su cobertura. Y yo no veo nada en contra de la enseñanza bíblica en cuanto a que ella sirviera en esa capacidad. Entonces, utilizamos sus dones, utilizamos su don de evangelismo, su don de discipulado, y lo antes posible obedecimos el patrón bíblico, el orden apostólico, para capacitar a los hombres para que ellos asumieran la autoridad y la responsabilidad sobre ese grupo de personas que siguió creciendo y eventualmente formaron una congregación dentro de la misma iglesia que llegó a ser 100% hispana la iglesia, en dos servicios, uno en inglés y otro en español. Bueno, hay muchos ejemplos de esto, pero yo creo que eso es suficiente para dar una perspectiva, y no tiene que obedecer mi opinión, pero es mi experiencia y se la comparto para que se use o no. Muy bien, otro ejemplo, Andrónico y Junias, y estos hombres se aparecen en la lista que Pablo quiere saludar en su carta a los romanos. Andrónico y Junías, y se cree que Junías era la esposa de Andrónico, se destacaron como misioneros efectivos con una muy buena reputación, y Pablo los honra por nombre en su carta a los romanos. Aquí el versículo dice: saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes, eran parientes de Pablo, compañeros de la cárcel. Y no sé dónde estaban en la cárcel, pero no sé si estaban juntos, no sé nada. Pero aquí dice Pablo que habían sido encarcelados, me imagino, por predicar el evangelio, y una pareja, un grupo, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Entonces eran creyentes antes de que Pablo fue adquirido por Jesucristo. Bueno, diaconisas también cree otra discusión. Una mujer que es altamente honrada por el apóstol Pablo, la mujer se llama Febe. También en Romanos 16
les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Wow, habla muy bien de ella. Saluden a Priscila y Aquila. Otra vez, Priscila se menciona primero. Obviamente fue la que tenía más dones y más efectividad en discipular. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Wow, habla muy bien de esta pareja. El debate persiste acerca de si Febe era una diaconisa ordenada o solo fue reconocida como una gran sierva. Y bueno, la controversia sale de que la palabra diácono se define o quiere decir siervo. Entonces, a veces es difícil en la Biblia discernir si el apóstol está usando la palabra definiendo un oficio oficial como diácono o solo está hablando de otro siervo que no tiene el oficio. Algunos argumentan que Romanos 16, versículo 1, habla de un oficio formal. Hermana Febe, diaconisa de la iglesia. Ellos también ven los requisitos en 1 Timoteo 3:11 como requisitos para el oficio de diaconisas. Pero otros ven los mismos pasajes como describiendo las características de siervas informales y no como oficios. Ellos argumentan basado en 1 Timoteo 3:12 que un diácono tiene que gobernar bien su casa, un papel para hombres. Lo que sea el caso, Febe era un fenómeno. Pablo no meramente recomienda a Febe como amiga a la iglesia en Roma, él le da un reconocimiento formal y pide soporte completo por sus servicios. El lenguaje que se usa implica que Febe ocupaba una posición de mucha autoridad en la sociedad. Es posible que Febe era una abogada que usaba su profesión para defender a las viudas y huérfanos en la iglesia. Este comentario también viene del libro del doctor que estamos usando en su libro Ecclesia, Edmund Clowney, es su nombre. Muy bien, orden de viudas. No hemos leído este pasaje, ni tampoco lo voy a leer ahora, pero hay que leer en 1 Timoteo 5, donde Pablo habla de un orden de viudas que tenían ciertos privilegios y también responsabilidades en la iglesia. En Hechos 9, una discípula se llama Dorcas, se describe como la que siempre hacía muy buenas obras y ayudaba a la gente pobre. También, según versículo 39, ella hacía túnicas y vestidos. Todo el pasaje la pone en relación cercana con el orden de viudas en la ciudad de Jope. Hay que verse eso en versículos 39 y 41. Basado en este texto, es interesante en este relato que Juan Calvino concluyó que había una conexión estrecha entre el ministerio de las diaconisas y el orden de las viudas que se describe en 1 Timoteo 5. En otras palabras, diaconisas, según esta perspectiva, y orden de viudas es el mismo grupo, el mismo oficio formal en la iglesia, según esta posición. Hoy en día algunas denominaciones reformadas ordenan a diaconisas, otras no. Otras tienen el orden de diaconisas, pero no las ordenan por la imposición de las manos, pero las llaman diaconisas. Una vez más, cada grupo debe obedecer su propia conciencia. Pero mi punto principal es que, wow, las mujeres estaban sumamente activas
y según a varios eruditos ocupaban el oficio de diaconisa y bueno, estaban sumamente activas en muchas áreas de discipulado, obra misionera, predicando el evangelio y según el apóstol Pablo, pero dentro de la iglesia formal no ocupaban posiciones de autoridad y no tomaron la posición de la enseñanza principal en la iglesia para no ejercer autoridad sobre el hombre, pero hacían las demás cosas y a veces mucho mejor de lo que las hacen los hombres y habrán he escuchado comentarios acerca de los dones de las mujeres en cuanto a la administración y he hablado con muchas personas con respecto a esto y no cabe duda que las mujeres son mucho mejores en muchas áreas del ministerio y tienen dones formidables y como el apóstol Pablo dice, las mujeres tienen una medida de fe grande para poder ejercer dones en todas las áreas del ministerio en la iglesia, con una sola excepción, para poder mantener el orden apostólico, el orden en la iglesia establecido por la doctrina de Dios mismo y también por la doctrina de la creación, el orden que se ve en la creación. Muy bien, conclusión. La iglesia en el primer siglo reconocía los dones, capacidades y efectividad de las mujeres involucradas en el ministerio y las comisionaban y honraban. Lo único que la mujer no hace en la iglesia es ejercer autoridad de un anciano ordenado sobre los hombres. La iglesia de hoy tiene un gran modelo y patrón bíblico para discipular y movilizar a las hermanas en sus respectivos ministerios y llamados. Ojalá que estos comentarios hayan sido de ayuda y beneficio. Oremos. Gracias, Padre, por tu sabiduría. Ayúdanos a obedecer lo que tú nos has dado para glorificarte en la iglesia de Jesucristo, sobre la cual la cabeza Cristo reina. En su nombre te pedimos esto. Amén.